¿Alguna vez te has cuestionado cómo un grupo de primates logró dominar el planeta? ¿Por qué creemos en el dinero? ¿Por qué creemos en Dios? ¿En naciones? Hoy quiero hablarte de uno de los libros que más me ha impactado en los últimos años. Para mí, este libro tendría que estar en el top 10 de lectura obligada para cualquier persona. Tiene fanáticos y detractores. Y os diría que si hay algo que este libro te dice, o la saga de libros que ha escrito, es que no lo consideres una Biblia, no lo consideres un dogma. Precisamente lo que él critica, no lo hagas. Cuestiónate todo lo que él dice, ten tu propia idea. Pero hoy os presento Sapiens, de Yuval Noah Harari. Un libro espectacular. Es un libro que tiene secuelas, tiene parte 2, parte 3, te los puedes leer separados, pero digamos este es el primero, luego tenemos Homo Deus y luego viene 21 lecciones para el siglo XXI. Hablaré de ellos en otro episodio. Hoy me voy a centrar en este libro espectacular, Sapiens, de animales a dioses. Hay una serie de impactos para mí bestiales que hay en este libro que quizá han sido los que me provocaron engancharme, ¿no? Y devorarlo. Pues el libro, oye, pues tiene muchas páginas, ¿no? Pero hay una cosa que me parecía increíble. Más allá de los titulares, ¿no? Como aquí pone en la contraportada, hace 100.000 años al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. Vale, titulares y tal, pero hay cosas que yo he descubierto aquí y luego evidentemente pues he completado, ¿no?, con otras lecturas, pero a mí me parece interesantísimo. Por ejemplo, para vosotras, ¿por qué dais a luz a los 9 meses? Claro, diréis, pues es lo normal. Pues no, porque los mamíferos dan a luz a los 12 meses, por ejemplo, y sus crías nacen, en la mayoría de los casos, no independientes 100%, porque puede llegar cualquier depredador y comérselos con facilidad, pero sí que se alimentan por su cuenta. Veis cuando nace algún mamífero que enseguida va, se mueve, camina y mama de la ubre de la madre. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Pues es muy simple. Es muy simple y a la vez fascinante. Resulta que cuando estábamos en África no teníamos ninguna ventaja competitiva con los demás depredadores. Entonces, imaginaros por ahí, pues venía cualquier depredador terrestre y con las garras así de grandes, los colmillos así de grandes, pues una fuerza bruta espectacular, éramos carne de cañón, con lo cual éramos, digamos, un ser inofensivo, por así decirlo, y presa fácil de cualquiera que quisiera comernos. Y de repente nuestros antepasados, de tantos millones de años, pues dijeron, oye, ya que no puedo combatir, pues voy a hacer otra cosa, que es erguirme sobre 2 patas y así veo quién viene. Ese erguirse sobre 2 patas provocó muchas cosas. Si estudiáis historia, si sois biólogos, científicos, pues diréis, este tío que me está contando, si yo esto ya lo sé. Pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe. Al erguirse sobre 2 patas, evidentemente tenías visión a largo recorrido y esa visión te permitía detectar si se acercaba un depredador y podías subirte a un árbol o salir corriendo, con lo cual te daba cierta ventaja ya. Ya esa altura que adquirías te daba cierta ventaja. También te permitía ir a buscar comida, ¿no? Pero bueno, básicamente era por eso. Pero ¿qué ocurrió? Que la evolución humana necesita sus pasos y aquí se produjo demasiado rápido ese erguirse, ¿no? Fue muy rápido, con lo cual no dio tiempo al cuerpo a acostumbrarse. Si os fijáis, a los 9 meses las mujeres tenéis unos dolores que ya provocan el parto, porque el tamaño del bebé provoca dolores que ya tus huesos no lo aguantan, no lo soportan, la pelvis no puede soportar ese peso y tienes que dar a luz. Antes de erguirse,
esa persona caminaba a 4 patas y el bebé colgaba de la tripa. Al colgar de la tripa no caía ese peso en los huesos. Por lo tanto, podías estar en un parto de 12 meses, o de 11 o de lo que fuera. Así que dais a luz a los 9 meses porque nos erguimos antes de tiempo. Pero también eso provoca otra cosa. Tenemos un cerebro que pesa un 25% más de lo normal para un mamífero, con lo cual tenemos un peso excesivo para nuestra columna, para poder soportarlo. Y por eso todos los humanos tenéis dolores cervicales. Antes o después. Si eres una persona que va al gimnasio, hace deporte, tiene una corrección postural buena, hace natación, tiene una buena musculatura, pues quizá reduzca esos dolores y quizá los atrase en el tiempo. Y si eres una persona que está todo el día con el ordenador, vas en moto, en bici, estás todo el rato encorvado, no tienes una higiene postural correcta, no desarrollas musculatura, tendrás mucho antes dolores cervicales de espalda, estarás hecho polvo. Esto es así porque no hubo un tiempo necesario para que esa evolución de levantarnos y soportar todo ese peso sobre la columna pues se pudiera adaptar bien. Así que por eso, bueno, esas son algunas de las cosas que me parecen flipantes. Una cosa que dice Yuval Noah es que hace 70.000 años el Homo sapiens desarrolla la capacidad de crear ficciones compartidas. Pensad que, bueno, él dice que el primer genocidio de la historia se produce del Homo sapiens hacia el Neandertal. Él considera ahí el primer genocidio, ¿no? De hecho, la historia, él dice, claro, tenemos historia desde que podemos contarlo, ¿no? Antes existíamos, pero no se considera historia, ¿no? Desde que tenemos esas ficciones compartidas, que es lo que él considera la verdadera revolución, ¿no? La revolución cognitiva, nosotros empezamos a dejarnos guiar por cosas abstractas, como tal Dios va a hacer esto si no me haces caso, o va a venir un león y te va a comer si no haces esto otro. Cosas que, digamos, físicamente no existen, pero que permiten que millones de personas cooperen, trabajen de forma conjunta, ¿no? Ese trabajo conjunto fue el que hicieron esos pequeños grupos que se iban sumando para controlar a más de 25 individuos, y fue la forma que tuvieron de ir aniquilando poco a poco a los neandertales que no tenían esa capacidad de cooperación, no tenían ese pensamiento abstracto para poder organizarse, ¿no? Por contra, Harari dice que el mayor fraude de la historia es la llamada revolución agrícola, porque realmente lo que hicimos es domesticar animales y domesticar plantas. Eso es lo que tú tienes en tu cabeza, pero si lo piensas fríamente, son esas plantas las que nos domesticaron a nosotros. Él dice, el trigo nos domesticó a nosotros. Claro, ¿esto qué significa? En un primer momento, que tú tuvieras domesticados animales y plantas te permitía sentarte en un sitio y tener más producción para dar de comer a más gente, con lo cual procreabas más, y esa gente que nacía, esos nuevos sapiens, tenían más posibilidad de vivir. Ya no había tantos peligros, ya estabas con más alimento garantizado, con lo cual había un desarrollo. Pero claro, a la vez que va habiendo desarrollo, va creciendo más gente, se va necesitando más comida. Es exponencial. Va saliendo más gente, más comida. Es un ciclo, es un círculo vicioso que no se acaba. Por lo tanto, por eso él dice que es el mayor fraude de la historia, porque al final se supone que teníamos que vivir mejor y acabamos viviendo peor, en peores condiciones, cuando fuimos haciendo ese desarrollo de la revolución agrícola, ¿no? Cuando él habla de ficciones, la más clara es el dinero. El dinero realmente sirve porque tú y otra persona consideráis que ese papel tiene valor. Y en base a esa confianza se produce un comercio y se producen unas transacciones. Hoy en día, pues ahorros, inversiones, pero es todo en base a una ficción, algo que hemos estipulado, creemos en ello, como si fuera una religión, y lo seguimos. Pero realmente
lo único que necesitamos es creer en el valor del sistema, no vemos el sistema en sí. O sea, no sé si me entendéis, es como una religión secular, ¿no? Por otro lado, hay una cosa que a mí me sirve mucho cuando tengo que hablar con algunos alumnos a los que les doy clase. Normalmente lo que les digo es, pensad que se ha puesto de moda no seguir una religión, al menos en Occidente. En Occidente, digamos que seguir una religión pues ha sido una cosa como muy antigua, muy de gente poco progresista, nada moderno, con lo cual se ha denostado. Pero a la vez que eso ocurría, ha ocurrido otra cosa muy significativa, que es que se han creado otras religiones, que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo diréis, me niego a creer que eso sea así, pero te invito a reflexionar y verás que es verdad. Resulta que un seguidor, por ejemplo yo, del Real Madrid, que diga, no, yo no soy religioso, no tengo una religión. Bueno, pues los domingos tienes un ritual, que es ver el partido. Es más, en muchos casos, si puedes, vas al templo, que es el estadio de fútbol. Te vistes, es decir, dentro del rito te vistes de una determinada manera, que es la camiseta de tu equipo. Y además eso lo adornas con más ritos. Pues la cerveza con los amigos, organizar una comida, llevarme las pipas al partido, el cigarro de no sé qué. Y además, en ese culto estás unido a millones de personas en el planeta que siguen el mismo ritual que tú. Y además, si viajases y te encontrases con uno de ellos, al identificarte como uno de tus hermanos, te saludarías y tendrías algo en común. Fíjate cómo se parece, ¿no? Pero si fueras un seguidor de Taylor Swift, pasaría lo mismo. Tendrías unos rituales que es escucharla, ir a los conciertos, seguir sus canciones, interpretar lo que quiere decir en un momento dado, como se hace con otros textos bíblicos. Podrías en un momento dado encontrarte con alguien que va y se identifica como fan de Taylor Swift y ya crear una conversación. Pero es que también pasa con las marcas, pasa con Apple, pasa con Coca-Cola, pasa con Nike. Han creado religiones, o sea, hemos abandonado religiones entre comillas verdaderas y hemos adoptado religiones basadas en el consumo o en el ocio, pero que nos provocan un gasto mucho mayor, nos provocan una exigencia incluso mucho mayor, ¿no? Y al final no nos aporta tanto, ¿no? Como espiritualmente cualquier otra religión, ¿no? Yo llegados a este punto os hago una pregunta. Él se plantea, ¿somos realmente a día de hoy más felices que hace 500 o 5000 años? No que tengamos más o que podamos vivir más, ¿no? Biológicamente y la tecnología nos facilite muchas cosas, sino realmente ¿somos más felices? Es una pregunta interesante. En mi opinión, claro, la podríamos responder si viniera alguien de hace 5000 años y se pudiera comunicar, ¿no? Así que os resumo un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Teníamos que la revolución cognitiva se inicia hace 70.000 años, la revolución agrícola se inicia hace 12.000 años y la revolución científica se inicia hace solo 500 años. Cómo nos afecta eso es algo que desarrolla en el libro y que es muy interesante que comprendas. Por eso para mí este libro, hablar de dónde vienes, me parece fundamental que cualquier persona lo lea, ¿no? Me ha parecido curiosa esa frase de que, digamos, nuestro impacto en el medio ambiente, en nuestros ancestros primeros, era inexistente. O sea, prácticamente era insignificante, como el de cualquier animal. Y fijaros hoy, o sea, fijaros cómo la evolución nuestra, al final lo que ha provocado es un impacto en el medio ambiente bestial. Aunque algunos lo nieguen, es bestial. No voy a decir que esto sea el cataclismo, no soy un loco, las cosas en su justa medida, pero sí que es verdad que el impacto que ha generado el ser humano es brutal, ¿no? En el medio ambiente. Somos lo que somos porque pensad que al final, como os decía antes, nuestro cerebro, comparado con el resto de animales, representa un 2-3% del peso corporal. Ok,
pero consume un 25% de la energía. O sea, pensad en eso. Pensad que cuando el cuerpo está en reposo, nuestro cerebro consume un 25% de energía. Es decir, los humanos tuvieron que ir desviando energía de sus bíceps y de sus cuádriceps, es decir, de la energía que utilizaban para las actividades físicas, tuvieron que ir derivando mucha hacia pensar. Eso es una característica fundamental que tenemos, ¿no? Y eso ha ido evolucionando cada vez más, ¿no? Fijaros que además ese erguirnos, ¿no? Ese caminar sobre dos patas liberó las manos para otras tareas que de otra manera no podríamos haber desarrollado, ¿no? Una cosa aquí muy interesante que él menciona, que es sobre la domesticación del fuego, que fue clave en ese ascenso a la cumbre, ¿no? De la pirámide, que comenzó a utilizarse de forma esporádica hace 800.000 años y de forma habitual hace 300.000. Aparte de aportar luz, calor, protección y crear claros en la selva y tal, esa domesticación del fuego, aparte de facilitar la caza, evidentemente, digamos, el principal beneficio fue que nos hicimos cocineros. Empezamos a cocinar. Entonces, ¿eso qué permitió? Pues reducir el tiempo dedicado a la masticación. Y por ello se nos acortó el tracto intestinal. ¿Y eso qué permitió? Pues nuevamente que esa energía que ya no gastamos se vaya al cerebro. Lo cual seguimos evolucionando para dedicar cada vez más energía aquí. Fijaros, hay alguno por ahí que parece que no lo ha hecho. Es broma. Sobre cómo se produce parte de la evolución, él menciona que hay dos teorías. Él se decanta más por una que por otra. Él habla de que hace 70.000 años los sapiens se extendieron desde África Oriental a la península arábiga y de allí a Eurasia. Y allí Eurasia estaba poblada por otras especies humanas. Por lo tanto, allí hay dos teorías, ¿no?, opuestas. Una sería la teoría del entrecruzamiento, que es que hay un proceso de atracción, de sexo, de mezcla, y nosotros seríamos el resultado de esa mezcla, ¿no?, de ese cruce. Y por otro lado hay otra teoría diferente, que es la teoría de la sustitución, que es la que hablábamos antes, que por incompatibilidad, por aversión a esa otra especie, pues cometimos el genocidio y nos los cargamos, ¿no? Y por eso habríamos sustituido a las otras especies en vez de cruzarnos. Son dos teorías contrapuestas. Os invito a que indaguéis y pongáis en comentarios pues cuál os ha parecido más plausible en base a lo que habéis leído, lo que habéis escuchado. Sería muy interesante que lo dijerais, ¿no? Llegados a este punto, como seres humanos que somos, te pido una cosa. Hay un alto porcentaje de visualizaciones de los vídeos, pero sí es verdad que si estás viendo este vídeo y no te has suscrito todavía, te pido que lo hagas porque a mí me ayuda. No tanto en un nivel económico, que todavía no tengo, sino en que todas esas visualizaciones hacen que, y esas suscripciones, esto llegue a más gente. Para mí tiene más sentido y podéis comentar. Te agradecería mucho que comentases, te agradecería mucho que aportases información y ya me callo y seguimos, ¿vale? No quiero alargarme mucho y no quiero destriparos el libro, tampoco podría, pero bueno, que lo que me apetece es que lo adquiráis. Yo os dejaré un enlace aquí abajo por si queréis comprarlo. Hay una cosa que me parece muy curiosa, ¿no?, que es sobre la domesticación de animales. Fijaros que al final el animal podríamos pensar que también ha evolucionado, pero en mi opinión ha involucionado, porque la evolución que ha tenido es para ser más inútil. Si pensáis, pues hace millones de años habría un señor, como vosotros, una señora, que coge unas ovejas. Claro, si de repente hay una oveja muy lista que se escapa cada 2x3, ¿qué pensáis que haría con esa oveja? Lo normal sería... Pero desde luego que lo que no va a hacer es dejar que esa oveja procree. Imaginad lo que pasaría pues con una vaca. Una vaca que no diera leche. Una vaca que diera muchos problemas. Que si esa vaca en principio no dejas que tenga más crías. La consumes para carne.
Con lo cual, ¿qué se fue promocionando? Se fue promocionando el animal sin curiosidad, el animal con pocas ganas de libertad, el animal soso, digamos, el animal que no hace mucho, nada más que darte leche, estarse quieto y callado. Eso es una evolución, porque o sea, el animal seguramente también hubiera crecido desarrollando capacidades de sobrevivir, de curiosear, de trepar, de cazar, pero lo que hemos hecho al domesticarles es adaptarlos a lo que nosotros queremos. Y desde luego no son más felices. Un animal que crece encerrado, le quitan a la cría, vuelve a tener otra cría, se la quitan. Pues hay que reconocer, yo soy consumidor de carne, pero hay que reconocer que seguramente un animal, vamos, 100% un animal salvaje está más feliz, aunque pueda tener una vida un poco más corta porque se lo coman, etcétera, ¿no? Sí me parece una reflexión interesante esta, ¿no? No sé qué opináis respecto a esto. Y finalmente, pues también es muy interesante cómo en esa revolución científica, que por cierto, aquí explica que todas las revoluciones, digamos, toda esa ciencia ha ido siempre promocionada por el gobierno, por el rey, por la iglesia, por el que tenía dinero y quería tener pues un poder militar mayor o un conocimiento mayor. No ha sido alguien de forma independiente, siempre ha estado subvencionada esa ciencia. Pero es curioso cómo dejamos de... la parte de esto es así por voy a investigar, voy a ver. Y eso es lo que quiero que hagáis. Que investiguéis, que veáis, que me digáis si os parece bien, si os parece mal. Todos los comentarios son válidos, os espero. Positive Nation, ha sido una gran semana seguro, va a ser una gran semana para vosotros, así lo espero. Nos veremos en otro capítulo con los siguientes libros, ya dentro de un tiempo. Y nada, espero que os haya gustado y que seáis muy felices dentro de lo que se puede y que tengáis una gran semana.